Buenos días, seguimos adelante dándole la gloria al Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos siga ministrando a través de su palabra. Quiero que vayamos a la Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de ellos, de los ojos. Respondiendo ellos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gracias, Padre, por esta palabra en esta mañana, Dios. Glorificamos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu presencia, Dios. Gracias porque estás en este lugar, Jesús. Has prometido estar con nosotros y creemos que estás con nosotros, Padre amado, Señor. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra hoy nos ministre a nosotros y a muchas personas, Padre. Gracias por esa palabra preciosa, Padre Celestial, la cual nos recuerda la segunda venida tuya, Jesús, para llevar a tu iglesia, para llevar a los que obedecieron tu palabra, Dios. Ayúdanos a nosotros a permanecer fieles, a estar atentos, a estar alerta, haciendo lo que nos has puesto a hacer en esta tierra, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios en esta mañana nos habla sobre algo muy importante que está por suceder. Quiero decirles algo muy importante, que debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo, porque eso está establecido, que el Señor vendrá por segunda vez, pero ya no vendrá nuevamente para salvarnos, no, ya Él viene para levantar los que verdaderamente han obedecido su palabra. Y entonces en la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 11 nos dice algo muy importante. Dice: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La palabra de Dios hoy nos recuerda y nos dice que Jesús viene otra vez, que Él viene otra vez a esta tierra, viene a levantar a su iglesia, a levantar al pueblo de Dios, el que ha sido obediente, el que ha seguido los pasos, el que ha cumplido el llamamiento de Jesucristo, si lo ha cumplido. Entonces eso es muy importante. Podemos ver allí en Hebreos, en el libro de Hebreos, nos habla también nos recuerda sobre la venida de Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Después de esto el juicio.
así también dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y para la segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La primera vez vino Jesús para darnos una salvación muy importante, muy especial, que es la que tienes tú y yo en este momento, y la que el Señor nos ha encargado para que la demos a otras personas. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la labor que tenemos que hacer nosotros, los que ya hemos creído en el Señor, los que conocemos, los que hemos visto su gloria, los que hemos visto sus maravillas y los que hemos sido transformados a la imagen de Jesús. Porque no somos los mismos, ya somos diferentes, somos nueva criatura, nos dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos seguir preparando para esa venida de Cristo. Dice la palabra que ya no vendrá, ¿verdad?, sino para juzgarnos, para levantar a su iglesia, para llevar los que están preparados. Entonces, hoy la palabra de Dios nos anima para que estemos preparados, estemos alerta. Allí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay algo muy importante que también nos habla de esta palabra, de la venida del Señor. Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice la palabra de Dios: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Una vez nos dice la palabra de Dios que ni aun los ángeles saben ni el día ni la hora en que Él va a regresar nuevamente. Lo único que nos interesa a nosotros es estar preparados, estar listos, estar metidos en la obra del Señor, estar metidos en lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Porque de eso tenemos que darle cuenta al Señor. Entonces, no nos interesa a nosotros saber cuál es el día, porque no va a ser posible. Muchas personas han dicho, viene para el año tal, y se pasa el año y no ha regresado. Mire cuánto tiempo desde que el Señor Jesús subió a los cielos. Y los ángeles le dijeron, así como Él se fue, así va a venir. A nosotros nos corresponde es mantenernos alerta, mantenernos preparados, ¿verdad?, para que esa venida del Señor no nos sorprenda y nos halle haciendo otra cosa. Amén. Entonces es muy importante lo que la palabra del Señor nos habla durante esta mañana. Allí en Lucas también nos habla algo sobre la venida de Jesús, y es en Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 40. Lucas capítulo 11, versículo 40 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gloria al Señor. Necios, el que hizo, gloria a Dios, capítulo 40. Necio, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Gloria al Señor. Entonces, tanto por dentro como por fuera, nosotros debemos estar preparados, debemos estar listos. No es porque solamente el Espíritu sube al cielo, no, yo tengo que dar testimonio
de mi forma de vivir, de mi forma de comportarme, de mi forma de actuar, de mi forma de hablar. Yo tengo que dar testimonio, yo tengo que estar preparada. No solamente mi espíritu tiene que estar preparado, todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu tiene que estar preparado para la partida con el Señor Jesús. Porque dice la palabra de Dios que los muertos serán levantados, ¿verdad? Primeramente ellos serán levantados, y los que están en esta tierra seremos tomados para el encuentro con Jesús en las nubes. Entonces no vamos a morir, vamos a estar, si estamos vivos vamos a subir. Entonces, ¿cómo va a ir un cuerpo mal presentado delante del Señor? ¿Cómo va a ir un cuerpo, verdad, sin estar listo? No. Y dice que seremos transformados, pero hay algo también muy importante que debemos de tener en cuenta, y allí en Primera de Tesalonicenses nos dice la palabra de la siguiente manera. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No vamos a estar avisados. ¿Qué haríamos si el ladrón nos dijera: mañana voy a entrar a su casa? Enseguida se prepara uno con todas las armas para defenderse, para que el ladrón no entre. Entonces, no, el ladrón nunca avisa que se va a meter. Entonces, mira lo que nos dice la palabra de Dios, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Aún algunos estaremos profundamente dormidos, pero debemos pedirle al Señor día tras día que nuestro espíritu, nuestros oídos, todo nuestro ser esté finamente preparado para oír la trompeta, para escuchar el sonido de la trompeta. Así que, hermanos, debemos estar en estos últimos tiempos, debemos estar velando, debemos estar orando, debemos estar ocupados en los negocios que le corresponden, que nos corresponde a nosotros y que son de nuestro Padre Celestial. Y esos negocios de que debemos estar interesados es por la salvación de muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes, doncellas. Estemos ocupados en predicar la palabra de Dios, en llevar el mensaje de salvación, en decirles que Cristo les ama, que Cristo quiere transformar sus vidas, que hay una vida después de esta que estamos pasando en esta tierra. Y lo más importante es que vaya a vivir una vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Entonces es muy importante que estemos listos, estemos preparados. Ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser el momento. Dice allí en Apocalipsis, capítulo 22, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, nos habla también de esa preciosa venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Gloria al Señor. Dice la palabra de la siguiente manera: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Gloria a Dios. Amén.
Sí, ven Señor Jesús. Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Todo el que está preparado, listo, va a responder amén. Sí, ven Señor Jesús, porque te estamos esperando. Entonces, la palabra hoy nos dice, ciertamente vengo en breve. Y esa palabra breve, para nosotros, hoy en día podemos ver enseguida, ¿verdad? Y mira todo el tiempo que ha pasado, porque el Señor quiere que su iglesia esté limpia, esté sin mancha, esté sin pecado, porque dice que allí no entrará nada inmundo. Y qué precioso es que la iglesia de Jesucristo, viendo los acontecimientos, viendo lo que ya se está cumpliendo, podamos estar preparados, porque no sabemos el momento, no sabemos ni la hora en que el Hijo de Dios regresará por su iglesia. Y es importante que tú puedas decir amén. Sí, Señor, ven Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, Señor, ven? Ven, ya yo estoy lista. Ya yo cumplí. Yo estoy preparada para irme contigo. Estaremos preparados para irnos con el Señor. Yo creo que los acontecimientos que están sucediendo en estos tiempos es para que la iglesia de Jesús haga lo que Él nos mandó hacer. La iglesia de Jesús esté lista, porque ha pasado mucho tiempo desde este acontecimiento allí en Hechos. Pero hoy, si usted no ha estado haciendo la obra del Señor, es necesario que corra a hacerla. Es necesario que se presente delante del Señor y le diga, Señor, hoy es el día en que voy a apartar todo aquello que está robando, que está quitando una intimidad contigo, un trabajo contigo, amado Jesús. Por eso es muy importante que reflexionemos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cada día que usted lee la palabra del Señor, el Señor te está recordando su venida. El Señor te está diciendo, no quiero que se quede. No quiero que se quede. Porque el que se queda en esta tierra va a sufrir, va a llorar, se va a lamentar. Pero ¿para qué se va a lamentar si ya es demasiado tarde? Y yo creo que es difícil que todo aquel que se quede pueda resistir la gran tribulación, pueda resistir todo lo que la palabra de Dios nos dice que va a suceder después de que Él levante a su iglesia, después de que Él nos levante a nosotros, que nos vayamos con Él. Entonces, hermano, es una oportunidad para que usted y yo estemos listos. No nos dé temor. No nos dé temor de lo que está sucediendo. No nos dé temor de lo que va a suceder. Porque vienen más acontecimientos. Pero el que tiene la presencia de Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, no se va a preocupar. El que tiene la presencia del Señor no se va a poner a llorar, sino que se va a levantar en victoria. Se va a levantar seguro de que el que está con nosotros es poderoso para librarnos, es poderoso para cuidarnos, es poderoso, ¿verdad?, para que todas estas cosas no toquen nuestras vidas. Damos gloria al Señor, damos gracias al Padre Celestial, porque algo muy importante que nos enseña la palabra de Dios es que Él dice que Él está con nosotros, que Él lo ha dado todo por nosotros. Y tú y yo necesitamos obedecer la palabra de Dios.
tomar la palabra de Dios, apropiarnos de la palabra de Dios, para que nada de lo que está sucediendo nos toque a nosotros. Y si nos llegara a tocar, podemos saber que el Señor está ahí. Podemos decir, el Señor está ahí con nosotros. Entonces, sigamos adelante pidiéndole al Señor que nos ayude. Allí en Mateo, algo muy importante también, en Mateo capítulo 16, gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 27, nos dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vea lo importante de la palabra de Dios. Ya no, Él no viene para escuchar su queja, para escuchar su... No, Él viene, ¿verdad?, a pagar a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que usted hizo para el reino de los cielos. Es muy importante que tengamos en cuenta, porque dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, viene acompañado con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gloria al Señor. Por eso podemos observar o leer en la palabra de Dios que Él no va a tocar la tierra, Él no va a poner sus pies en la tierra, sino está allá arriba y de allá nos tomará a nosotros. Porque la presencia de Dios no puede, ¿verdad?, contaminarse, no puede tocar. Entonces por eso tenemos que estar alerta y puesto los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la vida. Dice también en Mateo, gloria a Dios, veamos allí en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 31. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Gloria a Dios. Ya es algo muy importante para cada uno de nosotros. Dice que se sentará en su gloria, se sentará en su gloria delante de las naciones. Dice, y apartará unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y nosotros tenemos que estar listos para cuando venga esa selección que va a hacer el Señor, nosotros estemos en el lugar que corresponde a Cristo, en el lugar de las ovejas, no en el lugar de los cabritos. Vea que la palabra de Dios cada día nos advierte, cada día nos llama para que reflexionemos cómo está mi vida personal con Cristo, cómo me siento hoy, qué he hecho para el Señor, cuál es mi trabajo continuo en el Señor.
lo habré abandonado, lo habré dejado y he corrido a otro lugar, he corrido a hacer otras cosas que me llaman la atención. Entonces esos son los cabritos que un día se meten con las ovejas y otro día salen a buscar otras cosas. Pero vea que la palabra de Dios hoy nos advierte que Él se sentará y pondrá a un lado y al otro, las ovejas a un lado y los cabritos al otro lado. Entonces tengamos cuidado. Pueblo de Dios, es importante que deje de estar saltando, que deje de estar brincando para otros lados y afírmese donde el Señor te ha puesto, afírmese a hacer el trabajo del Señor. No ande buscando cosas que no le van a convenir a usted, ni a su familia, ni a su iglesia. Mantente firme donde has conocido la palabra de Dios. Mantente seguro donde hay una palabra pura, un evangelio puro, un evangelio santo, un evangelio que lo lleva a reflexionar, que lo lleva a ver cómo está su forma de vivir. Porque no crea que por una obra buena usted va a pasar al otro lado. No. El Señor todo lo tiene ya listo. Allí tiene esa cartelera donde está el nombre tuyo y está viendo qué ha hecho. Y es diariamente, no es cada 8 días, cada mes, cada 2 meses que yo salga a hablar de la palabra de Dios. Es todos los días que debemos trabajar para la obra del Señor. Entonces, tengamos muy en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo 24, Mateo 24, 44. Nos dice así de la siguiente manera: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando menos piense, el Hijo del Hombre vendrá. Que no nos encuentre el Señor distraídos, que no nos encuentre divagando, sino que estemos preparados, estemos listos para poder irnos con Él, para poder estar en la presencia del Señor Jesús. Damos gracias a Dios porque la palabra hoy nos anima, nos exhorta. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, donde el mundo está ofreciendo muchas cosas está ofreciendo el mundo, y debemos estar listos, no debemos dejarnos engañar. Y dice allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No nos alejemos de Él avergonzados, ¿verdad? Como cuando a uno va y hace una fila para reclamar algo, está seguro de que le van a dar algo, y llega allá y le dice: no, usted no está en la lista, usted no está en mis datos.
Qué vergüenza, dice, para que no seas avergonzado. Debemos estar preparados, debemos estar listos. No nos dejemos llevar por lo que nos está rodeando, por lo que se mueve en el mundo. Entonces, démosle gracias al Señor en esta mañana y digámosle al Señor, si no hemos obedecido su palabra, si no hemos cumplido, vamos a pedirle al Señor que esta oportunidad que Él nos está brindando hoy, podamos aprovecharlas. Vea que es muy importante el amor que nos tiene el Señor a nosotros, que a todo instante nos está hablando su palabra. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, esta mañana te damos muchas gracias. Es un día muy especial para cada uno de nosotros. Es un día muy importante, 19 de julio del 2020. Una oportunidad que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Y podemos hacerla porque hay mucha gente, Dios mío, que está sufriendo. Mucha gente que está dolorida. Mucha gente que está resentida. Mucha gente que necesita una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de esperanza. Hoy es el día en que si tú no has hecho nada para el Señor, toma la decisión de ir y hacer lo que te corresponde. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy es un día de salvación. Hoy es un día para examinarnos. Hoy es un día para decirnos gracias, Señor. Gracias porque ya estoy advertida. Ya sé lo que tu palabra de Dios hoy me ha recordado. Gracias te damos, Señor. Queremos que siga bendiciendo a tu iglesia, Señor. Siga preparando a tu pueblo, Señor. Siga bendiciendo, Señor, a todos aquellos que no tienen temor en salir y predicar el evangelio de Jesús. Sigue bendiciendo a Manantial de Vida, Señor. Una iglesia que tú has puesto para llevar el mensaje de salvación. Una iglesia donde hay multitudes que han conocido al Señor en este lugar. Pero necesitamos seguir haciendo la obra de Dios. Necesitamos seguir trayendo hombres y mujeres al reino de los cielos. Padre, gracias por tu infinito amor. Gracias por tu gran misericordia te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén.